de las consignas y de ciertas teorías económicas de un señor llamado John Maynard Keynes, que programó para lo que fue la crisis social, hasta ahora inédita, yo creo que la que viene ahora puede ser más grave incluso a nivel mundial, que provocó la quiebra del 29, ¿no? Lo que llaman crack del 29, la quiebra de la bolsa de Wall Street, que fue, bueno, la primera crisis severa que enfrentó el capitalismo. Esto generó un nivel de desocupación impresionante, un hambre terrible, qué sé yo. Miren, si quieren, para verlo de forma satírica, miren Los Tres Chiflados, ¿no? De Three Stooges, que tienen, justamente, muestran esa época, ¿no? Sin trabajo, sin comida, algo que hoy resulta casi impensado para la idea que nosotros tenemos de la cultura norteamericana. En ese contexto, sin cambiar lo que era el capitalismo, las recetas de Keynes se aplicaron puntualmente a algo. Dijeron, bueno, ahí está, Gabriela hizo esa pregunta, bien, Gabriela. Bueno, justamente, el Keynes lo que hace es imponer recetas ad hoc, es decir, para esa oportunidad y nada más, de pleno empleo, ¿no? Lo que no fue empleo público para que toda la gente tuviese empleo, hacer un sistema previsional, aplicar cosas básicas para que no se les prenda fuego el país, para que la gente no muriese de hambre literalmente, para paliar las consecuencias de esa crisis enorme que se había perfilado, se había desatado después de la quiebra de Wall Street. El estado de bienestar en sí es otra cosa. ¿Por qué? Porque es teórico. El estado keynesiano de bienestar fue para algo concreto, lo hicieron de repente, salieron estas jugadas, vamos a hacerlas, salió bien. Pero después Estados Unidos siguió su forma de vida. El estado de bienestar es un concepto teórico en el cual, en cualquier lugar y momento, vos considerás que el Estado tiene obligaciones para con sus ciudadanos, tiene que intervenir en la economía, tiene que lograr el pleno empleo, o que la mayoría de gente tenga empleo y que aquellas que no lo tengan algo, y que tenés que darle bola a la salud pública, que tenés que darle bola a la educación pública. Es teórico. ¿Se cuenta? Es teórico, eso es teórico e ideológico, si quieren. Uno considera que el Estado o no tiene que hacer nada, y tiene que ser chiquito y nada más tiene que manejar la seguridad y las relaciones exteriores, o consideras que el Estado es grande y tiene que intervenir en la economía y lograr este tipo de pisos elementales para que la gente no venga al mundo a vivir una vida que es una tortura. Si uno nace en la plena miseria y vive toda la vida en la plena miseria, lo único que van a tener generalmente son dolores, son trastornos, son carencias, es dolor. Digo, ¿no? La idea es que, digo, si uno piensa en un estado un poco más amplio, lo que implica es justamente que nadie venga al mundo a vivir el infierno mismo, digamos, ¿no? Que haya oportunidades, que tengas un mínimo de cuestiones. Esa es la diferencia. El estado keynesiano de bienestar fue puntual, fue para una situación concreta, en un momento concreto, de un país concreto. Nada. Por más que después las consignas se parezcan, ¿se dan cuenta? Y además, el estado de bienestar como concepto ya venía también. Ya había habido voces teóricas y prácticas de gente que ya venía viendo con un estado ultraliberal, sin intervención del Estado en el mercado y demás, iba a ser complicado. Oriana pregunta, profe, ¿está bien decir que una de las funciones del Estado es la distribución justa y equitativa de las riquezas a una sociedad en un territorio delimitado? Bueno, sí, es una linda definición, Oriana. Yo no sé si eso es lo que es el Estado. El Estado muchas veces no distribuye. Bueno, sí, está bien, se puede aceptar. Se puede aceptar por qué. Yo te acepto que el Estado siempre distribuye la riqueza. Lo que no te acepto es que sea justa y equitativa esa distribución. No lo es. De hecho, uno de los problemas que enfrentaba el mundo, cuando allá en el 89, 90, o dentro del marco de la década del 80, sobre todo después de que cayó la Unión Soviética, era que el gran problema del capitalismo era la concentración de la riqueza. Es decir, como cada vez menos personas tenían más dinero y cada vez más personas tenían menos. Y bueno, en los 80 y en los 90 hubo consensos, ¿no? Supuestamente, en los países capitalistas, como para decir, bueno, hay que frenar esto, ¿no? Y hoy la concentración de riqueza es mucho más grande todavía. No lo han podido frenar. Entonces, que el Estado sea el que distribuye equitativamente, no, ni loco. Y aparte, nada, está bien la pregunta, Oriana, o está bien la definición, pero por eso habría que tener también conceptos anteriores.
teórico-políticos de ver que es una distribución justa y equitativa. Es a todo lo mismo, todo según lo que haga, todo según lo que merezca. No terminamos más con eso, es una discusión política en realidad. Sí, por supuesto, el concepto de población y el concepto de territorio que metes ahí, eso obviamente, cuando vean los elementos del Estado, son los mismos que le dieron en la primaria, población, gobierno, territorio, bueno, pero ténganlo claro. Un Estado sin territorio no hay, una nación sí, como lo que le decía anteriormente de la nación judía. Uno puede ser una nación sin tener, y se da generalmente en las cuestiones independentistas, fíjense por ejemplo en Barcelona, que quiere independizarse de España, porque mucha de la gente que vive en Barcelona se considera catalana, porque la nación catalana tiene una lengua determinada, tiene una forma de vida determinada, y consideran que no coincide con eso. Lo mismo pasa con los movimientos independentistas en Irlanda, por ejemplo, va a independizarse de Inglaterra, o lo que fue la lucha de la ETA en el País Vasco, justamente, porque tampoco se considera españoles. Bueno, ahí fíjense la relación entre territorio y nación. Puede ser que no tengas un territorio, pero si sos una nación, sos una nación. Un Estado sin territorio no existe. ¿Sobre quién mandaría? ¿Sobre qué? El territorio es lo que fija los límites de eso. Bien, a ver otra pregunta. Yo no entendí la parte del texto que hace referencia a la clasificación que hizo Spearing Andersen respecto a 3 tipos de... Sí, yo, a ver, yo no sé si tengo eso porque eso está en el libro. Ah, sí, está bien. Los 3 modelos posibles. Sí, la izquierda, derecha y centro. ¿Qué quiere decir esto? Vos podés hacer un estado de bienestar. Siempre se va a decir, ¿quién me hizo la pregunta? Candela. Siempre se va a decir, Candela, que el estado de bienestar, por ejemplo, el kirchnerismo o cierto peronismo, el primer peronismo es un estado de bienestar. Un estado que empezó a intervenir en la economía, que estatizó empresas, que distribuye un poco más la riqueza, qué sé yo. Con todos los problemas, no quiero meterme en discusiones políticas, mucho menos de un fenómeno tan complejo como es el peronismo. Pero digo, realmente se va a entender, hoy se va a entender, cuando alguien da a ver, una bonificación desde el Estado, cuando hay un concepto que es el estado de bienestar es el populismo, ¿no? Entonces es de centro izquierda, porque, bueno, no, en realidad lo que explica esa clasificación es que el estado de bienestar puede ser de cualquier ideología, puede ser un estado de bienestar de derecha, como si quieren lo era Alemania con el nazismo, era absolutamente de derecha y sin embargo era una especie de populismo de derecha, donde vos te encargás que el pueblo esté contento y estaba Goebbels, que era el ministro de propaganda, disfrazado de Papá Noel, me trataba matando a la mitad de Europa y le daba regalos a la gente. Eso también es un estado interventor, un estado enorme que está tratando de intervenir en la economía. De hecho la manejaba, era un estado autoritario, por supuesto, pero digo, puede haber estados de bienestar que traten de distribuir la riqueza, pero con conceptos de derecha. También pueden ser con conceptos de centro, como pudo haber sido en este país, con el kirchnerismo, o si quieren Lula en Brasil, o pueden ser con conceptos más de izquierda, como si lo tuvo, qué sé yo, Evo Morales en Bolivia, o Chávez a su manera en Venezuela. Digo, no es necesario, no hagan la equivalencia de estado de bienestar izquierda. Primero porque últimamente se manejan conceptos de la izquierda y de la derecha que son muy vagos, la gente repite, pero los que realmente no saben ni siquiera lo que está diciendo. Y dejémoslo así, digo, pero puede ser de derecha, de centro. ¿Qué te está explicando eso? Que el estado de bienestar como concepto no tiene una ideología en sí misma. O puede agarrar un tipo de derecha y le puede hacer un estado de bienestar de derecha, puede agarrar una izquierda y puede hacer un estado de bienestar de izquierda. Esa es la cuestión. Profe, yo tengo una duda, me dice Camila, con respecto al apartado del texto que dice ejercicio, donde se habla de Irán y Finlandia. Yo eso no lo tengo porque no tengo el libro. Pero a ver si te puedo contestar. El libro lo tengo en otra computadora en digital, no tengo el libro en la mano. Porque ambos a partir de la categorización de Estado pueden integrar un organismo internacional como es la ONU. Para mí la respuesta podría ser debido al atributo de externalizar su poder. Sí, claro. Sí, claro. Lo que está marcando es por qué estados que son muy diferentes en su funcionamiento, en su forma de gobierno, pueden formar parte de la ONU. La ONU es la Organización de Naciones Unidas, lo vamos a ver muy concretamente en la materia, en la cursada.
Son estados. Porque más allá que las diferencias que puede haber de vida, justamente, entre un país como Finlandia y un país como otro país, digo, y las diferencias de gobiernos, y las diferencias de ideologías, y las diferencias de poder económico, las diferencias de tierra, todas las diferencias que puedan tener, son estados. Y el hecho de ser estado, justamente, externalizar el poder es entender que dentro del territorio argentino la soberanía la tiene el Estado argentino. Y que a partir de ahí se relaciona con los demás estados, como puede ser en el marco de una organización internacional como es la Organización de Naciones Unidas, o podría ser a nivel regional como es la Organización de Estados Americanos. Sí, yo puedo participar efectivamente de una organización internacional o de un tratado bilateral o de un tratado multilateral o de un congreso de cancilleres, porque soy un Estado. Entonces, para el afuera, para adentro tengo el poder absoluto, o no absoluto en un término estricto, digo, tengo el poder soberano de regir los destinos internos de una nación, pero para afuera tengo el derecho de representarlo y de debatir con las demás naciones, también de laburar con las demás naciones. Ludmila me pregunta, profe, ¿podría explicar el aparato burocrático? Bueno, a ver, el aparato burocrático, la burocracia es el Estado mismo. Puede ser más grande, puede ser más chico. Insisto, alguien ultraliberal te va a decir el Estado tiene que ser muy chiquito, se tiene que reducir, digamos, a lo que es justamente las relaciones internacionales, actuar como un Estado, digamos, pero como las relaciones internacionales, y la seguridad. O sea, manejar la policía, las fuerzas de seguridad. Algunos te van a decir, ¿qué es eso? Que esa es la única función del Estado. Entonces, cualquier otra función del Estado en ese contexto va a ser. Ese Estado va a tener una burocracia igual, va a ser más chiquita. La burocracia es el conjunto de instituciones estatales, el conjunto de oficinas estatales, de carteras estatales, se lo van a contar de diferentes formas, que hace alusión, por supuesto, a la cuestión física. Sí, si uno va al centro, hay muchísimos, están todos los ministerios, están todas las secretarías, están todos los organismos autónomos del Estado, la mayoría de gente que laburamos en el Estado, laburamos en ese lugar, o sea, en lugares del centro, digamos, entonces decir, bueno, físicamente ahí está la burocracia. No, la burocracia no es cuando vos entras a ANSES. Les trato de explicar por qué, porque yo sé que hay un concepto que es muy malo de la burocracia. Uno entiende el concepto coloquial de burocracia como que sacar el registro y me lo hacen renovar cada un año, por ejemplo. Ahora está pasando eso, ¿no? Mi viejo es un hombre grande ya y le hacen una vez por año a renovar el coso de conducir, la licencia de conducir. Bueno, ahí también tiene que ver con una cuestión de recaudación. Se dan cuenta, está todo relacionado, pero la burocracia nosotros lo tenemos como algo malo, como que significa, bueno, que voy al ANSES y tengo que hacer una cola interminable, que los empleados no son tan óptimos como otro lado, las instalaciones tampoco, entonces hacer un trámite es interminable. Fácticamente es eso, pero el sistema de la burocracia no tiene una connotación negativa. El concepto de burocracia en Max Weber, como nos dije antes, no tiene un concepto negativo. En principio tiene un concepto neutro, que supone, insisto, la construcción, la burocracia es la institucionalización del Estado, la organización completa del Estado a partir de su institucionalización, de la concreción de esa institucionalización en entidades, ministerios, secretarías, organismos, diferentes tipos de instituciones. Esa es la burocracia. ¿Cómo funciona la burocracia? La burocracia funciona por un sistema más bien impersonal. En la burocracia no importa mucho las personas concretas, sino que lo que importa es la función. Yo tengo un sistema escalonado, un sistema de jerarquías, donde voy subiendo, bajando, no importa, digo, pero son puestos fijos que tienen determinadas cuestiones, ¿no? Vos tenés tal puesto en el Estado, tiene una orden concreta, vos tenés que hacer tal cosa. Y después va cambiando la gente, y no importa mucho. Digo, más allá del talento, más allá de la importancia que puedan tener las personas en particular, la burocracia del Estado, lo que importa es ese escalonamiento de funciones desarrolladas por trabajadores y trabajadoras estatales. La individualidad ahí no importa. Lo que importa es el puesto, es todo como un gran escalafón. Si quieren entenderlo, el concepto de burocracia en su aspecto más negativo, o más bien, no sé si negativo necesariamente, ¿no? Sino su aspecto más profundo, y podrían leer algunas cosas de Kafka, por ejemplo. Muchas veces es muy válido recurrir a una película o a no sé, o a un libro para entender algunas cosas.
De Kafka, por ejemplo, que es un autor genial, genial, un autor checoslovaco, digamos, un autor de Praga, que describe lo que es el Estado moderno a través de obras en las cuales las personas no pueden salir de determinados aparatos, ¿no? Y lean, qué sé yo, por ejemplo, El Proceso, también está la película. Es denso, ¿eh? No digo que sea divertido, pero lo que ven es como una persona no entiende ni siquiera de qué lo están acusando, ¿no? Y no puede salir del aparato del Estado. Esa idea de oficinas y oficinas, escaleras y trámites y trámites y nada, y uno dónde está, ¿no? Es como que queda perdido en esa marabunta. Es interesante para eso. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más? Acuérdense, por favor, los que están y las que están de la encuesta que les mandé. Y nada, les mando en un rato la invitación del Zoom para el martes. No me parece perder clases, chicos. Yo la verdad que feriado es feriado, lo respetamos porque sigue existiendo la vida más allá de nuestras casas. Pero como la otra vez, me parece que es una cursada que no me cuesta nada a mí, y en principio no les cuesta nada a ustedes poder juntarnos y no perder clases, y en todo caso ganar clases para que nos queden clases sueltas o espacios sueltos más adelante para evacuar dudas y demás. Así que a mí no me parece de más. Sí les recalco antes de terminar, si nadie tiene alguna otra pregunta, en esto siempre les van a tomar, o les vamos a tomar, elementos constitutivos del Estado y atributos del Estado son muy importantes. Eso de una forma u otra se va a preguntar, digamos. Eso tenganlo en claro, tengan en claro la división entre Estado y nación, la noción básica de Estado como forma de organización de un territorio, una población, justamente, son los elementos constitutivos, son territorio, población, nación, soberanía, monopolio legítimo de la violencia y el aparato burocrático estatal. Todavía no hay confirmada fecha de parciales, me dice Camila. No, Camila, no. Ya les digo, en virtud de los resultados de la encuesta de hoy y de nada, ir viendo también con otras cátedras, tratar de hacer. Es muy difícil la situación. Puedo asegurar como docente que estoy trabajando tres veces más de lo que trabajo comúnmente en el aula, es más difícil todo. Pero sé también que es mucho más difícil para ustedes. Y la idea es que no pierdan tiempo, ¿no? Que por esto que está pasando, ustedes pierdan tiempo de su vida y tengan que hacer una materia el cuatrimestre que viene o lo que fuera. Entonces, dentro de ese contexto, tenemos que tratarlo de buscar lo más democrático posible. O sea, que sea realizable, porque a veces, qué sé yo, toman un examen oral, que yo les tome a uno, ustedes lo vaya citando en un Zoom interminable, y yo tengo una cantidad de alumnos importantísimos, compañeros que tienen, colegas que tienen 150 alumnos. Sería imposible hacer un trabajo domiciliario. Yo ahí ya tendría que suponer que todo el mundo tiene una computadora, que la tiene todo el tiempo, que la tiene todo el tiempo conectada. También está preguntando si vamos a hacer parcial. No, todavía no se sabe. Eso no puedo ni siquiera especular porque la verdad no tengo idea. ¿Lo parciales van a ser de forma virtual? Sí, me dice Miriam. Sí, Miriam, porque no hay otra forma. No lo vamos a hacer de algún lugar. Sería un contrasentido absoluto. Sabemos que saca una vacuna mañana, pero la vacuna no va a salir mañana. Así que van a ser de forma virtual, pero no, insisto, hacerlo medio así online o en un Zoom, como si fuera un examen oral, es imposible. Hacer un trabajo largo a desarrollar haría imposible también que se puedan corregir de forma como hago yo para corregir una serie de trabajos de 20 hojas o de 10 hojas si querés relacionar temas y demás. Estaría buenísimo para que ustedes laburen, pero sería imposible para mí corregirlo en un tiempo prudente. Así que nada, en virtud de la conectividad que haya, de la disposición que haya, hay que ser lo más democrático posible, porque estamos en la Universidad de Buenos Aires, porque estamos en un contexto en el cual justamente, más bien hay que tratar de igualar, ¿no? Y no de dejar afuera al que tenga o a la que no tenga las condiciones particulares. No sé, había varias especulaciones, pero si yo se las cuento, les digo, van a empezar a flashear, van a empezar todo el mundo a hablar entre sí cómo va a ser tal examen y tal otro. Por ahora, la verdad, no está definido. No está definido. Bueno, le decías de este tema, acuérdense, diferencia entre nación y Estado, eso es algo que les digo en general, no sé si para el examen, les digo en general que son temas, los temas más importantes de lo que estuvimos viendo hoy, lo que le va a servir también para el resto de su
de su carrera y de su formación, digo, ¿no? Empezar a entender, porque muchas veces incluso en los medios se habla muy mal, se dan por sinónimos términos que no lo son y demás, la diferencia entre una nación, un estado, un país, una población. eh, Eso es importante, los elementos constitutivos, entiéndanlo, y después los diferentes tipos de Estado, ¿no? Con estas precisiones que les di hace un rato, ¿no? No considerar que el Estado liberal necesariamente es de derecha o que el Estado de bienestar necesariamente es de izquierda. Digo, son categorías de izquierda, derecha, que cada vez tienen menos sentido. Pensémoslo en otros términos. Pensemos que cada una de esas formas de Estado puede tener una ideología. Digo, hoy Brasil está viviendo con una ideología de derecha, y es la misma forma de Estado que puede tener Argentina. Pero tiene un gobernante que tiene determinadas ideas. Entonces, el mismo aparato estatal se puede usar para una cosa o para otra. Por supuesto, en líneas generales, sí hay una diferenciación teórica muy importante entre un Estado liberal chico, al cual no le interesen demasiado las desigualdades que se produzcan en la población y en el territorio, que digan que, bueno, que hay un mercado que lo va a corregir y que si no, bueno, mala suerte, que nació pobre, que haga lo que pueda para tratar de comer. Insisto, ahí atrás hay toda una meritocracia que supuestamente el que quiera va a llegar, no es tan así, chicos, no es tan así. Y cualquiera, sobre todo ustedes que son jóvenes, que tienen que ver y vean las diferentes condiciones de los distintos lugares y cómo se vive, las distintas oportunidades que tienen los distintos sectores de la sociedad. Entonces, no intervenir, no tener salud pública porque el que no tiene para pagarla, que se curta, y no tener educación pública de calidad porque el que no tiene para pagarla, que se curta. Bueno, sí, esa es una idea ultraliberal. Insisto, basada en cuestiones que supuestamente el mercado resolvería todo, y corregiría todo, y permitiría a todos vivir en un confort espectacular, cada uno en lo suyo, de acá para adelante. Bueno, eso es una idea, cada uno puede opinar lo que quiera, estudien la historia, vean su propia vida en estos años, el desarrollo de lo que han visto, de lo que verán, para ver si un Estado puede actuar de esa manera y qué hacemos en todo caso, sobre todo, más allá de la teoría, concentrándonos en la práctica, que nosotros vivimos en un territorio, en una región que es pobre porque la han robado, le han saqueado casi todos los recursos naturales de los grandes imperios, digamos. Pero no es pobre por casualidad. Entonces, eh, ¿qué hacemos con una idea ultraliberal como si fuera Suiza, pero lo hacemos en un país pobre? Que bueno, ¿qué haces con la mitad que no tiene un buen laburo o que no tiene para comer? O algo tiene que hacer. Siguen siendo ciudadanos y ciudadanas y siguen teniendo derechos. Entonces, los derechos que están en la Constitución, cuando se habla de tener derecho a trabajo, a la educación, a la salud, bueno, ¿se dice o hay que hacerlo? Si hay que hacerlo, el Estado tiene que invertir en eso. Y asegurar que todas las personas que no tengan acceso ni a educación, ni a salud, ni a privada, bueno, lo tengan en lo público. Esa es una forma de ver la vida en relación, la vida en sociedad. Pueden llamarlo de izquierda, derecha, como quieran, o se entiende que el Estado no tiene que intervenir porque va a haber un mercado económico y también cultural que todo lo va a corregir, y por supuesto se admite que va a haber ciertas desigualdades y se considera que son justas esas desigualdades, porque en definitiva supuestamente el que más tiene es el que más hizo por tener. O se considera que el Estado tiene que ser más grande, que sin llegar a un Estado comunista, en donde todo sea de todos, ni mucho menos, sigue existiendo la propiedad privada, sigue existiendo el capitalismo, pero tengo alternativas como Estado para intervenir en la economía, para hacer que las desigualdades no sean tan grandes, o por lo menos para asegurar categorías básicas o pisos básicos para la vida de los seres humanos, como ¿no? Salud pública, educación pública, derecho a la cultura, y así. Esas ideas, entiéndanlas, ¿no? La diferencia entre el Estado, lo que es el Estado absoluto, la monarquía absoluta dentro del Estado moderno, lo que es un Estado liberal y lo que es un Estado de bienestar. Bueno, veo que no tienen más preguntas. Nos vemos el martes. Ahora les hago la invitación. Se lo voy a mandar más concreto. Me volvió a rebotar el mail, por eso se lo mandé hoy. Menos mal que me di cuenta esta vez. Ayer me rebotó otra vez. No sé por qué, a veces rebota, a veces entra. Creo que obviamente por la cantidad de personas a las que se lo envío, pero no sé por qué. Porque lo mando con el mismo mail y a veces entra a veces.
Tengan buen fin de semana y lo próximo que vemos es gobierno, creo. Así que nada, le mando para el martes la invitación esa. Y ahí vamos a ver el gobierno. Y esperemos, cuando tengan novedades de cómo podrán ser evaluados y demás, se las diré. Cuando tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho. ¿Mm? Suerte a todos y a todas.